próximo sábado Irán será rival de nuestra selección de fútbol. Le presentamos a esa milenaria nación de Medio Oriente. La República Islámica de Irán es un estado de Oriente Medio. Desde el primer milenio antes de Cristo hasta 1935 fue conocido en Occidente como Persia. Limita con Pakistán y Afganistán por el este, Turkmenistán por el noreste, el Mar Caspio por el norte y Azerbaiyán y Armenia por el noroeste. Hacia el oeste comparte frontera con Turquía e Irak y finalmente con la costa del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán por el sur. Es el 18º país más extenso del mundo, con 1.648.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de casi 80 millones de personas que pertenecen a diversos grupos étnicos lingüísticos: persas, azeríes, kurdos, árabes, turcomanos, armenios, georgianos y baluchis, entre otros. Es un país con una importancia significativa desde el punto de vista geopolítico, al encontrarse entre Oriente Próximo y Asia Central. Teherán, la capital, es el centro político, industrial, comercial y cultural del país. En el terreno de la energía, Irán posee las mayores reservas probadas de gas del mundo, las terceras de petróleo y ocupa el segundo lugar como exportador entre los países de la OPEP. La máxima autoridad estatal es el líder supremo de Irán, aunque la dirección cotidiana de la administración corre a cargo del presidente. En 1953, el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo 2 años antes, fue derrocado por un golpe de Estado orquestado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido. A partir de entonces, el país quedó bajo el control del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un régimen basado en la represión de la oposición política y la secularización forzada, lo que fogoneó la resistencia a su gobierno y a la influencia política y cultural occidental, hasta culminar en la Revolución Islámica de 1979, encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que convirtió a Irán en una república islámica. Las relaciones con Estados Unidos se volvieron críticas en noviembre de 1979, cuando un grupo de estudiantes iraníes ingresó a la embajada estadounidense en Teherán y tomó de rehenes a 100 integrantes del personal diplomático, demandando la extradición del Shah para su juzgamiento en Irán. Los rehenes fueron liberados más de un año después, en 1981. El 3 de septiembre de 1980 estalló la guerra entre Irán e Irak por litigios fronterizos, también alentada por Washington y sus aliados europeos. El cruento conflicto finalizó en 1988 con cientos de miles de muertos civiles y militares de ambos bandos. Al año siguiente murió Khomeini y Ali Khamenei lo sucedió en la primera magistratura. En 2002, el presidente George W. Bush incluyó a Irán en lo que denominó como el eje del mal y acusó a Teherán de buscar la fabricación de armas atómicas con su programa nuclear, que los iraníes aseguran solo tiene fines pacíficos. Esto justificó una serie de sanciones económicas contra Irán que se mantienen hasta la actualidad. La última elección presidencial tuvo lugar el 14 de junio de 2013 y resultó triunfador el religioso jurista y diplomático Hassan Rouhani, considerado un moderado. Desde entonces, Rouhani ha planteado un giro político en las relaciones siempre conflictivas con Occidente y logró un principio de acuerdo respecto de su programa nuclear, lo que desarticuló los intentos de Estados Unidos e Israel de utilizarlo como pretexto para un ataque preventivo.
Se podía leer allí una nación milenaria y tiene que ver con algo que nosotros tantas veces decimos en este programa respecto de algunos países, pueblos, civilizaciones que tienen una historia milenaria, que uno podría incluir a China, Japón, Irán, Irak y todo el peso histórico que esto representa, en particular en la relación conflictiva con Occidente, porque uno no puede dejar de hablar de la relación conflictiva con Occidente, un país que es bloqueado, que le bloquearon los recursos económicos después de la revolución y que además el Shah era un aliado central para la política estadounidense en gran parte de esa región, el famoso Pacto de Bagdad, que incluía a Turquía, a Irak, a Pakistán. Entonces, está muy mezclado en esta relación conflictiva con el mundo occidental y con esta mirada, por lo general, tan despreciativa que hay en el mundo occidental hacia estos pueblos que tienen una rica cultura, ¿no? Claro, justamente es el peso histórico y el peso cultural que tiene todavía en la vida de estos países, de estas regiones, todo ese bagaje y que además a veces le cuesta mucho en Occidente entender, digamos, cómo Totalmente. es esa cultura, lo que hablábamos recién en el tema de Irak y los distintos sectores y regiones en que se divide un país que los límites no necesariamente implican que ahí existe una nación con esos límites justamente. Y siempre lo que también escuchábamos recién en el informe, como siempre aparece el tema de esto que vos marcabas, la relación conflictiva con las grandes potencias occidentales y la intervención de las grandes potencias occidentales en la vida política de estos países. Justamente hablábamos antes de Irak y la curiosidad de que hoy Irán es un aliado del gobierno de Irak, el gobierno de Bagdad, y justamente mencionaba Barack Obama que entre otros pasos que piensa dar es la consulta con el gobierno de Irán para ver qué es lo que hay que hacer en Irak con respecto al tema de los rebeldes, ¿no? No puedo dejar de mencionar dos hechos que tienen que ver con la cultura y la historia. Uno, Persépolis, un lugar maravilloso que el Shah en 1971 utiliza para lanzar su monarquía, hacer un salto hacia atrás en la historia, en la cultura preislámica. Hizo una gran fiesta que costó millones de dólares, que en su momento fue muy repudiada por la mayoría de la población por el despilfarro. Pero cuando uno va a Persépolis, yo tuve la oportunidad de estar ahí, uno siente esos 2.500 años de historia, que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? El hecho de estar pasando por lugares que además uno ha estudiado en el colegio primario, secundario, o lo mismo la confluencia del Tigris y el Éufrates en Irak, 6.000 años de historia y todo lo que significa para el resto de la humanidad. Y el otro que va más allá de lo cultural, que también está vinculado a lo cultural, es que Irán tiene algunos lugares hermosísimos, ciudades bellísimas, construcciones también antiguas que son maravillosas y que lamentablemente por los conflictos políticos por lo general nos han convertido en un atractivo turístico, a pesar de estar a 5 horas de algunas capitales europeas que podrían tener a Isfahán, por ejemplo, una ciudad maravillosa, como un gran destino turístico, pero la política se cuela y entonces, bueno, aparecen todos los temores, los resquemores de ir a visitar ese tipo de lugares. Tal cual, siempre se suele decir cuando se juega un mundial, cuando se dan estos partidos entre selecciones, bueno, que el fútbol nos acerca. Bueno, esto es realidad si realmente nos acerca a conocer justamente estas otras realidades de estos países. Bueno, de alguna forma es lo que intentamos hacer con estos informes, acercarle un poco más el conocimiento de lo que son estos países, la realidad social, cultural, histórica de un país como Irán, que va a ser uno de los próximos rivales de Argentina. ¿Lo acercamos a Taylor a la incógnita? ¿Le parece? ¿O a la mesa? Vamos Dale. con la incógnita. Atención, segundo dato de la incógnita de esta jornada. Recuerden, 0800 444 1777 y 45350709. Allí nuestro personaje se crió en Jerusalén Occidental y el Cairo y Egipto. Poco después estuvo en el campo de refugiados y más tarde, en la década del 50, se trasladó a Estados Unidos. Allí se recibió en la Universidad de Princeton y se doctoró en Harvard. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también pueden hacerlo a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Argentina espera a Nigeria en el Mundial. La selección la enfrentará en esta primera ronda en Brasil. La poderosa nación africana es sacudida por un cruento enfrentamiento con guerrillas integristas. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.